Comentario de Luigi Bracco sobre el Evangelio de Juan. 21 de octubre de 1984. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie, capítulo 8 versículo 15. Entonces tenemos que ver en qué consiste este juicio. También tenemos otra palabra de Jesús en la que dice: no juzguéis, de hecho. Ten cuidado de que por la norma con la que juzgas a los demás serás juzgado. Entonces, si Jesús nos advierte que no juzguemos y nos reprocha el juzgar, es una señal de que no debemos juzgar si queremos entrar en la vida eterna y si no tenemos que juzgar cómo debemos comportarnos. Todas las palabras que el Señor dice las dice por nosotros, y si el Hijo de Dios, palabra de Dios, nos dice: yo no juzgo, es para enseñarnos a vivir como hijos de Dios. Si el Hijo de Dios no juzga, con mayor razón debemos aprender a no juzgar, porque evidentemente nuestro juicio cae sobre nosotros. Cuando se trata de juzgar, siempre tenemos una medida de relación. Y cuando hablamos de relación, todo depende de ese término fijo con el que relacionamos las cosas, todo depende de la vara que usamos para medir, juzgar y medir las cosas. Cuando juzgas ya lees, y si lees no aprendes a leer. Vimos el domingo pasado que aprender a leer no es leer. Pero si nosotros ante los signos, las obras de Dios, ante la escritura de Dios, pretendemos leer antes de haber aprendido a leer, aquí nace el juicio. Jesús mismo dice: si eres ciego, no tienes la culpa, pero si eres ciego, y dices que ves, tienes la culpa. Entonces el que no sabe leer, por el simple hecho de no saber leer, no tiene la culpa. Debe aprender a leer, pero si no sabe leer y finge leer, ahí está la culpa, porque aquí el hombre introduce una intención, antes de haber entendido qué es la intención en todas las cosas. Aprender a leer significa aprender a comprender cuál es la intención, cuál es el pensamiento del escritor, por tanto cuál es la intención presente en los signos, en las obras. El que escribe en todo es Dios. Uno es el creador de todo, sabiendo que Dios es el Señor, el creador de todas las cosas, el que obra en todo. Primero debemos entender cuál es su intención en todo lo que hace. Esto significa aprender a leer. Todas las cosas nos llegan a nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestro oído, nuestro tacto, y son signos, obras de Dios. Toda la creación nos toca a través de los sentidos, pero es escritura de Dios para nosotros, en nosotros. Todo lo que llegue a nuestros sentidos, debemos tener mucho cuidado de no juzgarlo según las impresiones que recibamos. Puede provocar placer o disgusto, simpatía o antipatía. La mayor parte de nuestra vida la pasamos por estos juicios sentimentales, y por lo tanto estas elecciones. Juzgamos todas las cosas que nos llegan por el rastro que nos dejan. Y eso significa leer antes de haber aprendido a leer. Antes de haber conocido la intención de Dios que está en las cosas, atribuimos nuestros pensamientos, nuestras intenciones a las cosas, y por eso juzgamos. Haciendo un juicio, ¿qué sucede? Sucede que hacemos como realidad lo que experimentan nuestros sentidos, para nosotros es realidad. Es la realidad porque está relacionada con el pensamiento de nuestro yo. En el centro de todos nuestros sentimientos, alegría, dolor, placer, tristeza, está el pensamiento de nuestro ego. No hay el pensamiento de Dios, está el pensamiento de nuestro ego. ¿Y si remitimos todas las cosas al pensamiento de nuestro ego? Ya leemos las cosas en relación al pensamiento de nuestro ego, es decir, interpretamos todas las cosas que Dios nos presenta en relación a la intención o al interés que llevamos en nosotros. Evidentemente, en este caso, todos nuestros juicios están equivocados. Porque nuestro yo, ciertamente no es el centro, no es el creador, y por lo tanto, si referimos todas las cosas al pensamiento de nuestro yo, todos nuestros juicios están equivocados. Pero esto sin embargo ya es lectura. Lo que significa que nos cerramos, porque habiendo leído ya, dado un significado,
ya no sentimos la necesidad de leer, al menos ya no sentimos la necesidad de aprender a leer. Aquí surge otro problema para nosotros. Habiendo entonces juzgado una cosa definida en relación a nuestro pensamiento. Al hacer esto, ahora solo sentimos la pasión de operar para que nuestro juicio siga siendo tal, válido, porque en nosotros hay pasión del absoluto. Lo que juzgamos lo juzgamos precisamente con esta pasión. Esta intención del absoluto. Lo que hemos dicho que es así. Queremos que siga así, y entonces aquí comienza nuestra acción en el mundo para hacer las cosas como las queremos, como las juzgamos, para asegurarnos de que son como dijimos que son. Pero en este punto cesa en nosotros el interés por conocer a Dios, cesa el interés por aprender a leer, es decir, nos aislamos de lo que es el reino de Dios. Y la primera consecuencia de juzgar. Juzgar significa interpretar. Es leer. Leer según nuestra intención, y al leer según nuestra intención nos cerramos al deseo de comprender. Al deseo de aprender a leer según la intención de Dios. Porque ya no nos interesa conocer el pensamiento de Dios. Ya no nos importa saber la intención de Dios.